Manifestamos nuestra realidad todo el tiempo, pero inconscientemente y basados en múltiples convenciones sociales, culturales, religiosas y en programas de limitaciones o reglas. Cuando nos volvemos conscientes de lo que estamos manifestando inconscientemente y de cuáles son las manifestaciones conscientes e inconscientes de otras personas y que tienen que ver con nosotros, inmediatamente cambiamos nuestro paradigma de lo que es real. Para averiguarlo y volvernos conscientes de nuestras manifestaciones inconscientes, solo pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy manifestando ahora mismo? Hazte una pregunta regularmente, con frecuencia. A veces la respuesta es experimentando la realidad manifestada de otra persona. Cuando nos volvemos conscientes de las manifestaciones inconscientes de los otros y las nuestras propias, entonces tenemos el poder de salirnos de ellas o de fortalecerlas. Nota que cuando manifestamos conscientemente o hacer un esfuerzo para manifestar algo que no está en nuestra realidad ahora, trabajamos dentro de un paquete de reglas acordado. Una de esas reglas es que ninguna cosa puede aparecer simplemente de la nada frente a nosotros. Debe tener una historia acerca de cómo llegó ahí. Esto incluye a personas y situaciones, relaciones y objetivos. Todos estamos sujetos a muchas influencias que gobiernan lo que manifestamos y cómo lo manifestamos. Los videntes toltecas afirman que todos hemos sido creados por el espíritu. Por tanto, manifestar nuestra naturaleza esencial es manifestar el espíritu de la creación, un verdadero acto de poder. Como consecuencia, todos tenemos la capacidad de vivir nuestra vida con plenitud. Bajo esta perspectiva, nuestra última tarea es la de aprender a contactar con los niveles más profundos de nuestro ser, lo que hace que surja nuestra peculiaridad y que la individualidad quede obsoleta. Este delicado equilibrio es el resultado de habernos educado en las sutilezas del intento. A través de la vida, el ser humano toma decisiones que lo arrastran al abismo de la estupidez o, por el contrario, lo elevan a planos superiores de la existencia. O se aferra existencialmente al mundo material, o se impulsa y se eleva en el mundo espiritual. Cuando la gente toma decisiones, lo único que hace es consentir ante un poder mucho más grande. Por tanto, las decisiones son cuestión de permitir que el primer campo de energía se ajuste a lo que ya está ocurriendo en el segundo. En otros términos, a medida que la atención se filtra y deviene consciente, realizamos una elección que hace eco a un mandato de la conciencia. Renunciar a la ilusión de que tomamos decisiones personales requiere muchos esfuerzos. Pero cuando se ha dedicado el tiempo suficiente a explorar el mundo del espíritu, uno se da cuenta de que el control personal no es gran cosa y descubre que todos los progresos realizados solo reflejan en qué medida nos hemos fundido con las directivas del espíritu. Esta puede ser la razón por la que el espíritu es el jugador real y él mismo solo es su agente. En este mismo sentido, los líderes de grupo se consideran intermediarios con el espíritu. Aprender a entregarse al espíritu no es algo que se pueda hacer de cualquier manera. Los toltecas aconsejaban tomar las decisiones con tanto cuidado que no puedan sorprendernos sus resultados. Otra es que, aplicando la responsabilidad personal, el guardián toma decisiones que no permiten lamentos y que siempre son óptimas a nivel estratégico. Esta forma de tomar decisiones es la que produce el control característico del guardián, control que permite rastrear el espíritu. Nuestro cuerpo sabe cuándo hemos tomado la decisión adecuada. Si tomamos una decisión equivocada, nos sentiremos tensos o inquietos. Cuando tomamos la decisión adecuada, el cuerpo se relaja y está preparado para tomar la decisión siguiente. Debemos recordar separarnos de los pensamientos y sentimientos personales. Los errores solo ocurren cuando las consideraciones personales interfieren en nuestro vínculo directo con el intento. A menos que el cuerpo nos diga que nos hemos equivocado, debemos asumir nuestras decisiones.
Estas son producto de haber acumulado más poder personal y, por tanto, una conexión más sólida con el intento. Si nos echamos atrás y nos desviamos de nuestra decisión, reducimos nuestro poder y prolongamos el tiempo necesario para producir la manifestación completa. Las decisiones liberan energía. Si quieres cambiar la cohesión y realizar un nuevo alineamiento, tienes que aplicar una presión constante y sostenida. Cuando puedes mantener una presión fuerte y bien dirigida, has creado un intento inflexible. A medida que aprendes a asentir ante el espíritu y apartar los deseos personales de la toma de decisiones, la manifestación ocurre como resultado de ese aumento de conciencia. En el nivel del guardián, esto significa ir construyendo la vida día a día, y para ello debemos confiar en nuestro poder personal. Refiriéndonos a las interacciones entre los videntes y la gente normal, los videntes no desean nada aunque puedan conseguir todo lo que quieren. Aplicando el ver a cualquier cosa, los videntes pueden rastrear y obtener fácilmente lo que desean. Pero aceptan su destino, permiten que sea el espíritu el que desvele su camino. Su deseo, por tanto, es de estar en contacto con su naturaleza esencial y para ello el espíritu debe gobernar porque los deseos ordinarios bloquean su flujo. El deseo personal produce infelicidad y si ajustamos nuestra vida de manera que no tengamos deseos, la cosa más pequeña puede ser un regalo enorme. El logro más alto de un guerrero es no desear nada. Incluso una mirada fortuita nos confirma que los deseos guían nuestra vida. Queremos esto, mandamos aquello, y así mantenemos una lucha constante por satisfacer nuestros deseos evanescentes. Es importante aplicar la fuerza del deseo a la instrucción tolteca. El simple deseo de borrar la historia personal puede ser suficiente para conseguirlo. Además, el hecho de encontrar los deseos impresos en nuestro camino con corazón es lo que nos sitúa en el estado del guerrero. Pero una vez allí las directrices cambian, porque el guerrero no quiere ni espera nada. El deseo de conocimiento no está incluido en esta lista por considerar que el aprendizaje es algo natural en los humanos y aprender es el propósito de la vida. Las expectativas actúan de manera similar, porque canalizan la conciencia según sus propios senderos. Si esperas encontrar algo, es probable que lo encuentres. Esto producirá un tipo de resultado, pero evitará otro. Cuando tienes expectativas, reduces la posibilidad de encontrar algo nuevo, algo que no encaje dentro de tu mundo conocido. Las expectativas suelen interferir con el orden natural. Cuando quieres que ocurra algo, reduces tus probabilidades de alinearte con otro resultado más amplio y posiblemente más satisfactorio. Por tanto, bloqueas el campo de energía natural y la conexión con el espíritu. El desafío reside en equilibrar los pros y los contras del deseo y de las expectativas de manera que se produzcan resultados efectivos. Nuestra postura emocional es una de las principales influencias en lo que respecta a la relación con los demás y a nuestra manera de experimentar el mundo. Si tienes miedo de hacer algo, es probable que evites hacerlo o que lo hagas tímidamente. Por otro lado, el miedo mismo puede producir las mismas condiciones que temes. Si temes a los cocodrilos, tu misma energía atraerá a estos depredadores porque suelen estar atentos al miedo y cuando lo sienten, lo rastrean. Al mismo tiempo, cuando no reconoces tus emociones negativas, permites que se acentúen y pongan en peligro tu salud física, emocional y mental. La preocupación, por ejemplo, es un gran desperdicio de energía. Cuando uno está en manos de la preocupación, suele luchar constantemente con las energías estabilizadoras como el control, la paciencia y la precisión, y llega a desgarrarlas. De esta forma nos hacemos accesibles y perdemos el equilibrio y el ingenio. En su aspecto positivo,
Las emociones nos permiten rastrear las cualidades, sensaciones y otras energías de nuestros objetivos. Cuando conocemos nuestros sentimientos por dentro y por fuera, podemos usarlos como puente hacia el intento inflexible, adaptarlos a nuestro objetivo y refinarlos de manera que no sean contradictorios. Como un globo lleno de agua situado sobre el océano, somos uno con el mundo y sin embargo estamos separados de él. Nuestra forma de dirigir la energía determina la dirección de nuestro viaje y el contenido de nuestra experiencia. La manifestación, por tanto, es básicamente una cuestión de concentrar y dirigir la energía. Sin embargo, lo habitual es que no seamos conscientes de muchas de las influencias que afectan a nuestra concentración. Todos tenemos hábitos y actitudes de cuyo efecto no somos plenamente conscientes o no somos conscientes en absoluto. Para remediarlo, lo esencial es la autoobservación. Toma conciencia a lo largo del día de todo lo que atrae tu atención y hacia dónde diriges tu energía. Recordando que la forma de gestionar tu energía determina lo que experimentas. Pregúntate si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres hacer. Además, el hecho de tener un propósito centra la energía en unas direcciones concretas. Cuanto más intenso sea el propósito, mayor será el movimiento de energía. Por tanto, céntrate en la energía de tu propósito desde dentro del cuerpo. Siéntela, guíala y vívela. El punto más importante es ganar en conciencia. Cuando puedes percibir el mundo sin la barrera artificial de la autoimportancia y al mismo tiempo mantienes la integridad de tus energías personales, manifiestas un campo natural. El globo de agua deja de existir, por así decirlo, pero la energía del globo retiene su propia integridad, por lo que permanece la sensación de individualidad. Actualmente está muy en boga la idea de que existen vórtices y lugares donde supuestamente abunda el poder. Siempre es importante encontrar estas áreas beneficiosas para que podamos disponer de un lugar de descanso cuando hacemos excursiones en la naturaleza, técnica que puede adaptarse fácilmente al entorno urbano. En este camino se debe trabajar para ampliar la noción de que los lugares afectan al punto focal y se extiende a regiones enteras. Por ejemplo, el desierto tira del punto focal hacia abajo, hacia el lugar de la bestia. Esta región del cuerpo energético es la más apropiada para adoptar formas animales y para las prácticas de brujería habitualmente asociadas con el segundo ciclo. Desplazar el punto focal hacia arriba produciría un cambio de forma hacia algún tipo de conciencia extraterrestre que haya evolucionado más allá de la forma humana. En cualquier caso, debemos considerar que, aunque los cambios de forma pueden ser estimulantes, si no los usamos para favorecer nuestro crecimiento, pueden atraparnos en lugar de liberar nuestro espíritu. Es imprescindible valorar ciertos ecosistemas como el mismo desierto, ya que ese entorno duro y escarpado puede afectar al aspecto y los ademanes de una persona. De la misma forma que vivir en las montañas o en la playa añade un sabor peculiar a la percepción. En este caso, la cuestión es prestar atención al efecto del entorno sobre nosotros. Después podemos fluir con esa energía para producir distintos efectos en nuestra vida. Como en el caso de los cambios de forma, la principal dificultad que presentan los lugares de poder es que es más fácil perderse en las prácticas del segundo ciclo que usar esas experiencias como referencia para construir otros mundos. El mundo de los antiguos videntes, por ejemplo, era fluido y muy maleable. Interactuaban con el mundo, como si en lugar de ser un mundo de objetos sólidos, estuviera moldeado por interacciones entre campos de energía. Como el mundo deja de ser rígido y sólido, este cambio de aspecto no solo abre la puerta a la manifestación de lo improbable, sino de lo imposible.